porque casi el 45 o 50% de los latinos votaron en estados como California y Nueva York por Donald Trump, el 45%, que es lo más increíble que no se esperaba. ¡Eso! Muy buenas noches, señores, bienvenidos al Gordo y la Flaca. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué tú andas con gafas puestas? Es que anoche me desvelé. En un día histórico. Se desveló. Lili está feliz y yo le digo al mal tiempo, buena cara. ¿Qué es lo que le puedo decir? Yo siempre estoy feliz. Señores, hubiese estado feliz si hubiese ganado un lado o si hubiese ganado. Ayer, ¿quién te llamó a ti, a tu casa, para decirte que Trump había ganado a las 9:45 de la noche? Ok, Raúl me hace esto cada 4 años. Y no son ni las 6 de la tarde en la costa oeste, cuando ya Raúl, tipo siempre ha sido... en el este ha sido a las 9:20 de la noche, Raúl, más o menos. Por 8 años te lo llevo haciendo. No, un poquito más. Sí, un y no me poquito más, confundo creo que nunca porque nunca veo... se ha confundido. Y Raúl me escribe, era hora del este, a las 9:20 de la noche. Me manda una gráfica que él sigue muy de cerca siempre y que es básicamente un sistema lineal métrico que compara, yo no sé si son los votos o el porcentaje del New York condado. Times. Exacto. Y a las 9:24 me dijo, confirmado, Donald Trump ganó la presidencia en el 2024. A mí, ¿qué le puedo Yo le decir? creo siempre. La gente empezaron a irse de mi casa llorando lo que nos dijo Donald Trump. Y ¿qué puedo decirle, señores? Pero bueno, lo increíble de todo esto es que en contra de todo lo que se esperaba, Donald Trump ha ganado el voto popular, la mayoría del voto en los Estados Unidos, gracias al voto latino, porque casi el 45 o 50% de los latinos votaron en estados como California y Nueva York por Donald Trump, el 45%, que es lo más increíble que no se esperaba. Bueno, Raúl, no se hablaba siempre de esta ola roja. Ha sido un tsunami rojo. Yo creo que definitivamente ha habido una desconexión en algún lugar. En algún lugar se ha estado desconectado, Raúl, porque las predicciones no han tenido nada que ver con el resultado de esta elección en el 2024 y tenemos que aprender de esto. Yo creo Igual que lo que pasó aprender. con Hillary Clinton en un momento. ¿Te acuerdas? Pero lo que pasó con Hillary Clinton? Esto le quiere decir que cualquier pronóstico que haya, nadie sabe lo que va a pasar. Porque decían, y todo el mundo me preguntaba a mí, los que obviamente no hablan con la gente que sabe de esto, me preguntan, oye, ¿quién va a ganar? Me piensa que porque yo trabajo en televisión, oye, nadie sabe lo que va a pasar. Raúl está mucho más conectado con la política que yo y cada vez que tengo una pregunta, yo le pregunto a Raúl. Obviamente, cuando ya él me llama ayer y me confirma a las 9:24 de la noche, yo esperé un ratico para llamar a toda mi gente, Raúl, porque ¿cómo tú sabes? No, Lili, falta muchísimo. No falta muchísimo. Ya esto es una realidad. Ganó Donald Trump. Bueno, señores, respeto lo que votó este país y que sea lo mejor para este país y ahora en adelante. Eso es lo principal. ¿Qué le puedo decir? Porque aquí todos los del show son trumpistas, creo, el 99% de los que trabajan aquí en El Gordo y la Flaca. Lo que me impresiona a mí, que después de todo lo que dijo Trump de los latinos, tantos votaron en estados como California y en Nueva York por él. ¿Tú dices lo del comediante? De todo lo que él había dicho en contra de los latinos, de los mexicanos y todo eso, que me parece raro que tantos votaron por él y que va a ganar el voto popular quizás por más de 5 millones de votos. Porque si ustedes recuerdan, Hillary Clinton no ganó contra Trump, pero ganó el voto popular. En Estados Unidos no se gana. El voto popular es la cantidad de gente que salió a votar por un partido. Para la gente que no sabe, en Estados Unidos no se gana si tú tienes la mayoría de los votos. Si la mayoría del país vota por ti, tú no ganas, según los votos electorales que tiene que ver con los estados. Tiene que jugar unos estados. Y aunque Hillary Clinton ganó el voto de la mayoría de los Estados Unidos, perdió frente a Donald Trump. Ahora, Donald Trump lo ganó todo y ganó por más de 5 millones de dólares, 5 millones de votos. Esto se llama un landslide, de verdad, fue lo que pasó y algo que nadie se esperaba. Nadie se lo esperaba, realmente, de verdad, un tsunami rojo y felicidades de verdad. Al país. Yo creo que es un nuevo comienzo de una manera u otra. A los dos lo hemos tenido, la democracia triunfó, el pueblo habló y ahora pues solo nos toca apoyar, señores, a nuestro nuevo presidente que comienza el próximo 20 de enero. En enero ahora de el 2025.
El 2025, Dios mío, qué rápido se nos fueron estos 4 años. Oigan, a pocas horas, señores, después de haber recibido la noticia de su derrota, Kamala Harris llamó al presidente electo Donald Trump. Él le colgó el teléfono, no. En la conversación, Harris le pidió el favor de que fuera el presidente de todos los americanos y enfatizó que la entrega de poder se haga de manera pacífica. Me parece, Raúl, espectacular, de verdad, que ya haya llamado. Muchas personas estaban, no criticando, pero como que si hubiesen querido que ella se quedara hasta las 2, 3 de la mañana y que esto hubiese pasado anoche. El público que estaba en los headquarters de ella, alrededor de las 2:30, yo no sé a qué hora sería, 2:30 de la noche, hora del este, pues ya salió un señor a anunciar que ella no iba a hablar ayer en la noche. Que ella habla hoy, y ella hoy, en el día de hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, en la costa este de los Estados Unidos, habló Kamala Harris por primera vez frente a sus seguidores y frente a la prensa y frente a la televisión. Así es. Pero, y siguiendo hablando de lo que estábamos hablando al principio de las elecciones, Donald Trump, los resultados. Cuando veo a Kamala Harris hablando en el día de hoy, hace solamente unos minutos, y en la costa oeste unas horas, creo que hubiera sido una gran presidenta para este país porque es una mujer preparada y también creo que este país es hora de que tuviera una mujer presidenta. No lo logró Hillary Clinton y quizás lo hubiera logrado ella. No me sorprendió anoche de que ganó Donald Trump, porque hubiera podido ganar Kamala Harris o Donald Trump. Lo que sí me sorprendió fue la cantidad de latinos que votaron por él. Eso sí, me sorprendió extremadamente y no me enteré hasta hoy en la mañana. Y yo espero que de esto salga algo bueno. Que el presidente Donald Trump entienda que el pueblo latino lo apoyó y que él apoye a los latinos y a los inmigrantes, que son los que más lo necesitan, y no seguir diciendo las barbaridades que hizo anteriormente con los latinos, que ahora fueron los que votaron por él, y que los ayude y que ayude a esos inmigrantes que trabajan tan duro en este país para que los Estados Unidos de América sea el mejor país en el mundo. Eso era lo que yo quería decir. Raúl, y a mí me gustaría que las revistas le dieran una portada a Melania. ¿Qué te parece? ¿Están conmigo o no allá afuera? A mí me encantaría, ¿sí o no? Un aplauso, que la prensa, de verdad, que le dé una portada a quien fuera la primera dama de los Estados Unidos, Raúl, por 4 años y... O sea, a propósito, la ignoraron. Entonces, yo creo que de ambos lados, señores, hay que poner su granito de amor, porque si no, no vamos a lograr la famosa frase que dice, en la unión está la fuerza. Así es que esperemos que este segundo término de Donald Trump... Y a partir de enero tenemos una nueva era para este país. Como dicen, el mercado de valores subió muchísimo hoy, la gente dice que la economía va a estar mejor. Y esperemos que se mantenga mejor, porque mucha gente votaron por la economía, aunque la economía y el mercado de valores ya estaba altísimo, más alto que nunca, más de 40.000 puntos. Y la gente, como tú, Lili, decías que había inflación, pero la inflación está por todo el mundo. Esperemos que esto se resuelva y no sea una cosa temporal, y de aquí a 3 meses o 4 meses se vaya a caer todo para el suelo. Pero para mí lo más importante, creo que todos somos latinos, y creo que si muchos de ellos decidieron ir por este lado, que los apoyen por los próximos 4 años. Como dije anteriormente, son gente que vienen aquí, muchos de ellos sin nada, y vienen a trabajar en este país. Y cuando yo veo personas que lo están trabajando en los restaurantes, me dicen, oye, si no fuera por ellos, yo no tuviera gente que trabajaran aquí. Y la gente que trabajan no solo en eso, que han logrado y se han superado y ahora son presidentes de compañías y son algunas de las personas más importantes en este país, como un latino que llegó un momento a ser el jefe más importante en la compañía, que es el símbolo de los Estados Unidos, que es la Coca-Cola. Es verdad. Raúl, yo creo que lo más importante es que sepamos que todavía los Estados Unidos es el mejor país del mundo, que le hemos abierto las puertas a millones de inmigrantes. Obviamente, la mayoría aboga por la inmigración, obviamente, sin embargo, que sea
la inmigración legal, que esté un poquito más controlada. Yo creo que es lo que la gente ha pedido, que haya menos crimen. Entiendo eso sobre todo, pero creo que tienen que dejar entrar gente como las dejan entrar en Europa, en el mismo España, porque si no, no tienen gente que trabaje, Lili, y que hace el trabajo que otros no quieren hacer. Bueno, la gente se fue de España porque hubo tanta inflación, Eso es lo que porque pasa. la energía estaba tan alta. Y esa gente empieza por lo bajo y al final se hacen ciudadanos y hacen el país mejor. No solo aquí, pero pasa en Europa, pasa en América y pasa en Asia y pasa en todos los lugares del mundo. Bueno, le deseamos la mejor de la suerte, que es lo principal, mi gente, que el país se una, que logremos llegar todos al medio y que en la unión está la fuerza, como siempre se ha dicho. Gracias por acompañarnos. Raúl decidió dar un discurso hoy muy emotivo para terminar El Gordo y la Flaca. Nos vemos mañana a la misma hora.